Bendiciones, Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta noche le doy gracias al Señor por este privilegio que una vez más me concede de poder traer en esta noche un estudio más de su preciosa palabra. Mi nombre es Mileida y pertenezco a la Iglesia Cristiana Rehoboth y le doy gracias a mis pastores Soraya y Miguel Cantón por el privilegio que me conceden, ¿verdad?, de poder compartir la palabra de Dios, porque compartir la palabra de Dios siempre es un privilegio. Y en esta noche continuamos estudiando acerca del tema del trimestre que hemos estado estudiando acerca de la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Y en esta noche vamos a estudiar la lección número 12. Estamos en el estudio bíblico número 12, la serpiente de bronce, Cristo, el dador de vida. Amén. Y nuestra base bíblica será en el libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9, y luego en el libro de Juan, capítulo 3, del 14 al 17. Pero en esta noche, antes de entrar a nuestro estudio bíblico, vamos a orar y presentarnos delante del Señor. Acompáñame. Señor amado, Padre Celestial, en esta noche, oh Dios, te damos gracias una vez más por este privilegio de poder, Señor, compartir tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, mi Dios, que tu palabra es verdad, que tu palabra es vida, que tu palabra es esperanza, que tu palabra es guía, Señor. En esta noche, Padre, me presento delante de ti y te pido, Señor amado, que seas tú, Dios mío, quien uses este vaso de barro, Señor, para poder compartir tu hermosa palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, que mi corazón y el corazón de cada uno de nuestros amigos y hermanos sea terreno fértil para poder recibir la palabra que tú nos quieres dar y enseñar en esta noche. Pedimos de ti, Señor, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para que esta palabra, Padre Celestial, tú la abras, Señor, ante nuestros ojos, Padre Celestial, y podamos recibirla y entenderla y ponerla en práctica, Señor amado. Permite, Señor, que nuestros oídos estén atentos, oh Dios, en esta noche, para escuchar lo que tú nos quieres decir. Y nos encargamos de darte a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Permite que tu nombre, Padre Celestial, sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Por Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. En esta noche vamos a los objetivos que queremos alcanzar. Son los siguientes. Número 1. Evaluar la historia de la serpiente de bronce como muestra de la vida que Cristo nos da. Número 2. Interiorizar la actitud que demanda el haber sido vivificado por la gracia de Cristo. Y número 3. Aplicar a la conducta cristiana los principios bíblicos de la nueva vida en Cristo. Nuestro pensamiento central en esta lección: la serpiente de bronce levantada en el desierto es una clara representación de nuestra necesidad de salvación a través de Cristo. Y nuestro texto áureo, que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Y para comenzar nuestra enseñanza, un punto que queremos ver en esta noche es que aunque nuestra fe no sea gigante, es importante que dicha fe sea colocada solamente en el autor de nuestra salvación, esto es Cristo. Amén. Y vamos a leer la introducción antes de entrar de lleno a la lección. Vamos a leer la introducción para que así tengan una idea más clara de lo que queremos aprender en esta noche. Amén. Dice: el Espíritu Santo usó historias acontecidas a Israel para darnos un reflejo claro de Cristo
y las diferentes maneras como Él se manifestó a través de la Biblia. En nuestro recorrer los tipos del Antiguo Testamento, nos asombra como la serpiente de bronce levantada en el desierto revela a nuestro Salvador. Él es exactamente a la medida de la necesidad humana. El relato sagrado que nos ocupa en la presente lección deja ver que la paga del pecado es muerte. Por tanto, esa regla se hizo evidente cuando los hijos de Israel pecaron contra Dios en el desierto. La incredulidad es un pecado de muerte, pues pone en duda el poder de Dios para hacer cuanto quiera. Las escrituras enseñan que todo lo que el Señor quiere, lo hace. Y eso lo podemos ver en el Salmo 135:6. El contexto donde Moisés levantó la serpiente revela que el pueblo se desanimó al pensar que Dios los dejaría morir de hambre en el desierto. Producto de aquella ceguera espiritual, murmuraron de Dios e hicieron escarnio de Moisés. Como consecuencia de su ligero hablar, Dios envió un juicio mortal. Serpientes ardientes vinieron entre el pueblo, mordieron a los hijos de Israel y murió mucho pueblo por aquellas mordidas venenosas. Ahora, el contenido bíblico de nuestra lección refleja que Dios mismo es proveedor del remedio para el pecado. Al ver la mortandad, él mismo habló a Moisés sobre la manera en que el pueblo podía ser salvado de la muerte. Es aquí donde Cristo es presentado en una serpiente hecha de bronce. La misma forma de aquellas que mordían a los israelitas sería un tipo perfecto de Cristo. Recordamos que nuestro Salvador no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. La cruz de Cristo es mencionada tipológicamente en aquella asta sobre la cual Dios mismo mandó a levantar la serpiente de bronce. En un mundo donde el humanismo quiere levantar al hombre en una autoexcesiva estima, el Señor nos pone al alcance estas lecciones donde el hombre es visto como necesitado de redención, totalmente dependiente de su Creador y Salvador. El que miraba la serpiente levantada vivía. Asimismo, el que pone su fe en Cristo, levantado en la cruz, alcanza eterna salvación y vida. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entrar ahora en nuestra lección. La primera parte, Números, puede abrir su Biblia, acompañarme. Números 21 del 4 al 9. Vamos a entrar primero, ¿verdad? La primera parte que queremos tocar, el punto 1. Dios envió juicio de muerte al pueblo por su pecado. Y el punto A dice, el desánimo y la murmuración fueron las causas del juicio mortal. Vamos a leer el versículo 21:4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. El primer punto que queremos tocar, ¿verdad? Para hablar un poquito del trasfondo de este capítulo. Si usted va a su Biblia, al capítulo, ahí mismo en el libro de Números, en el capítulo 20, que es el capítulo anterior al que estamos estudiando, vamos a ver del versículo 14 al versículo 21, que el pueblo de Israel había pedido permiso a el rey de Edom para poder atravesar por sus tierras, para poder llegar, ¿verdad?, a la tierra donde ellos se dirigían. Y aquí en estos versículos lo que vemos es que el rey, ¿verdad?, Moisés envía a estos embajadores al rey de Edom para que le deje pasar
Y vamos a leer ahí en el capítulo 20, versículo 14, dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades con este mensaje: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todas las dificultades por las que hemos pasado. Y continuamos leyendo del versículo 15 en adelante, ahí mismo en el capítulo 20. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto, cómo estuvimos en Egipto largo tiempo y cómo los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Entonces clamamos a Jehová, que oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por los campos de labranza, ni por las viñas, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos atravesado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Los hijos de Israel le dijeron: por el camino principal iremos, y si bebemos tus aguas, yo y mis ganados pagaremos su precio. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Entonces Israel se despidió de él. Quería tocar este punto porque es necesario que veamos el trasfondo, el por qué ellos se desanimaron. Primero que nada, vemos que Edom, por si usted no lo sabía, son los descendientes de Esaú, que era el hermano de Jacob, de donde descendían los israelitas. O sea que de cierta manera, por eso es que Moisés le dice: así dice Israel, tu hermano, porque estaban emparentados, ¿verdad?, por la línea de Esaú con Jacob, que eran hermanos gemelos. Entonces, pero ellos se niegan a permitirle al pueblo de Israel que pasen por sus tierras, y por eso es necesario que Israel, dice entonces que ellos, más adelante vemos en este capítulo 20, después de esto, que en el monte Hor es donde muere Aarón, y entonces antes de morir, Dios escoge a su hijo Eleazar, y entonces él es constituido el jefe o el líder de los sacerdotes. Y de ahí, ¿verdad?, pasan a la tierra de, ya en el capítulo 21, vemos que derrotan en Arad, derrota de Arad el rey cananeo, ellos lo derrotan. Pero ahora salen de ahí, de esas tierras, ¿verdad? Dice que partieron de ese monte de Hor y van de camino del Mar Rojo para rodear, o sea, iban a rodear, tenían que rodear la tierra de Edom, porque el rey de Edom no les había permitido pasar por medio de sus tierras. Entonces ellos tienen que tomar, no solamente no le permitió, sino que salieron todos armados en contra del pueblo de Israel y los amenazaron con hacer la guerra. Entonces ellos tienen que tomar un camino que era un camino más largo, tenían que rodear la tierra en vez de poder atravesarla, ¿verdad?, que sería lo más fácil. Entonces esto causa, porque el camino es más largo, es más dificultoso, lo que nos dice es que el pueblo, a pesar de haber pasado varias victorias antes, acababan de tener una victoria, el pueblo se desanimó. Dice por el camino, por este camino dificultoso que tenían que atravesar. Entonces, una lección que aprendemos aquí es que tenemos que tener mucho cuidado cuando las circunstancias nos pueden llevar a dudar del poder sustentador de Dios. Entonces ellos se desaniman. Yo digo que muchas veces es la misma providencia de Dios que en el camino, ¿verdad? A veces tenemos que tomar el camino más difícil. No es más fácil, el más dificultoso. Yo pienso que tal vez si ellos hubiesen tomado ese camino, ¿verdad?, hubiesen insistido en pasar por ese camino de Edom y hubiesen entrado en una guerra, porque este pueblo, ¿verdad?, por la respuesta sabemos que no estaban muy contentos con los israelitas. Y Dios, de cierta manera, pienso que no les permitió pasar por ahí, porque de alguna forma sus vidas podían estar en peligro. De alguna forma ellos no estaban preparados
para enfrentar a este enemigo. Muchas veces en la vida nosotros insistimos en querer pasar o que Dios permita que pasemos por aquellos caminos que parecen más fácil, pero que el Señor sabe que nosotros no estamos preparados para atravesar ese camino, que hay una lección para nosotros aprender que no podríamos aprender en el camino, ¿verdad? Que parece más bonito, ¿verdad? El camino que parece más fácil, que hay una lección que aprender en el camino dificultoso. De otra manera, no podríamos llegar de la manera que tenemos que llegar al final de la carrera. Y yo pienso que ese es el motivo, uno de los motivos por los cuales el Señor no le permitió pasar por ese camino de Edom, porque ellos no estaban preparados, aunque parecía el camino más fácil, para enfrentar las circunstancias que iban a enfrentar en ese lugar, y porque era necesario que ellos aprendieran alguna lección por el camino dificultoso. Pero ellos, en vez de aprender o aceptar la voluntad de por qué el Señor no les había concedido pasar por ese camino más fácil, que era a través de las tierras de Edom, sino que le permitió que dieran la vuelta, ellos inmediatamente se desaniman. Y miren lo que dice el próximo versículo, ¿verdad? Dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Moisés y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿De qué pan estaban hablando? Del maná, ¿verdad? Que ya estudiamos las lecciones pasadas. Si usted no ha visto las otras lecciones, les invito a que vea las otras lecciones pasadas en nuestra página, ¿verdad? En nuestro canal, para que pueda ver la trayectoria de este pueblo de israelitas, desde que salieron de Egipto. Van a poder entender un poco más. Pero el punto aquí es que ellos primero están desanimados. Ellos se han olvidado de lo que ellos han visto a Dios hacer por ellos en estas travesías que ellos llevan, ¿verdad? En el desierto, en el camino. No solamente lo que han visto en el desierto y en el camino, porque Dios se la ha manifestado de muchas formas y han visto su gloria, pero sino como Dios también se manifestó para que ellos pudieran ser librados de su cautividad en el pueblo de Egipto. Entonces, lo primero que dice aquí es que ellos primero comienzan a hablar y a murmurar, ¿verdad? Que hemos tocado este punto, el pecado de la murmuración, que la palabra de Dios nos dice que es un pecado de muerte, es un pecado muy grave, la murmuración, porque cuando murmuramos y comenzamos a hablar de alguien, a hacerle juicio y perjurios, las palabras que salen de nuestra boca son como maldición y no las podemos echar para atrás. Por eso es un pecado tan serio, el pecado, ¿verdad? De la murmuración, de la habladuría, del chisme, ¿verdad? Lo vemos como dice que es como que enciende un bosque, ¿verdad? Nuestras palabras, que con nuestra boca tenemos el poder para bendecir, pero también para maldecir y causar daños muy graves. Entonces, el problema aquí es que ellos no están hablando solamente en contra de Moisés, dice que comienzan a hablar contra Dios. Y aunque no especifica exactamente ¿verdad? En todos sus detalles, solo yo digo que nos da un pequeño panorama de lo que está sucediendo. Es como si estuviéramos viendo por una ventanita en vez de ver toda, ¿verdad? La escena, el panorama. Pero dice, una de las cosas que ellos dicen es, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ellos están hablando en contra de Dios, están hablando en contra de Moisés. Y se les ha olvidado, dice, ¿por qué nos hiciste subir? Como si Dios o Moisés los hubiese obligado a ellos a venir o a atravesar este camino, salir de Egipto. Se olvidaron que Dios los sacó de Egipto a causa del clamor que ellos hicieron a Dios.
el haberlo sacado de Egipto fue la respuesta a su propia oración cuando ellos se sentían cautivos, cuando estaban oprimidos bajo la mano del pueblo de Egipto. Eran esclavos. Y en este momento ellos se les ha olvidado eso, que ellos están aquí a causa de que Dios escuchó y respondió a su oración. Y se les olvidó toda la esclavitud y todo lo malo que habían atravesado el pasado en Egipto. Entonces dice que también se olvidaron de todo lo que Dios hizo. Y mira lo que dice, pues no hay, nos has traído al desierto para que muramos, y no hay pan ni hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea que ellos no creyeron tampoco que Dios era su sustentador y su proveedor. Pensaban lo que tenían no era suficiente. Dios les había dado maná, pan que caía, ¿verdad? Era una semilla que caía del cielo, que ya lo estudiamos en lecciones pasadas. Con eso ellos hacían pan. Les había provisto codornices cuando querían carne, les había provisto agua cuando necesitaban agua, y aún así ellos, lo que se les ocurre decir es que ellos tienen fastidio de este pan, están cansados, están fastidiados. Es como decir, ¿verdad? Cuando ya no aguantamos, no soportamos comer lo mismo, aunque en ese pan se encontraba toda la nutrición que ellos necesitaban. Se olvidaron y comenzaron a quejarse y a murmurar, ¿verdad? Y decir que estaban cansados cuando algo, ¿verdad?, nos fastidia, como quien dice, estamos hasta aquí, no aguantamos. Cuánta cosa ellos podían pensar para quejarse, murmurar, ellos lo hicieron en ese momento. Vamos a continuar. Entonces dice, vamos a continuar con B, con la parte B que nos dice el versículo 6. El juicio divino trajo serpientes venenosas y murió mucho pueblo. Vamos a estudiar esta parte ahora, ¿verdad? Porque sabemos que no fue el juicio divino. ¿Por qué el juicio divino? ¿Por qué Dios tuvo que enviar juicio a este pueblo? Porque este pueblo estaban murmurando contra Dios. Se habían olvidado de quién era Dios. Habían en cierta forma olvidado su temor a Dios. Tuvieron muy en poco todo lo que Dios había hecho con ellos y comenzaron a murmurar. Y la murmuración es un pecado de muerte que nos aleja. Cuando estamos quejosos y murmurando, no podemos ver la gloria y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Todo lo que vemos es lo negativo. No vemos nada positivo y hacemos como este pueblo y olvidamos lo bueno y lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros, su provisión, sus bendiciones, porque estamos solamente enfocados en una cosa y es en quejarnos. Que el Señor nos ayude para que no venga juicio sobre nuestras vidas, como tuvo que venir juicio para este pueblo. No era que Dios no les amaba. Dios, su amor era tan grande, pero ellos tenían que retornar de nuevo, ¿verdad? Y salir de ese estado de mente y de ánimo, ¿verdad? Que en donde ellos estaban. Y el versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Cuando hablamos aquí, ¿verdad? Dice de serpientes ardientes, dice que ardiente es el adjetivo hebreo de seraf, que significa estar o poner en fuego, encender, arder, asolar, cocer, incendiar, prender, quemar, ¿verdad? Tiene varios adjetivos. Y dice entonces que el Señor envió entre el pueblo serpientes. Este fue el juicio que Dios le envió. Que envió unas serpientes ardientes, dice que mordían al pueblo y murió mucho pueblo, ¿verdad? Entonces, vamos al punto 2. Vamos a ir al punto 2, que nos dice, una de las cosas que vemos primero aquí es la ingratitud del pueblo. Y el pecado, nuestra ingratitud, dice que atrae la ira de Dios. Cuando somos ingratos, ¿verdad? Estamos atrayendo la ira de Dios y nuestra ingratitud y nuestro pecado, ¿verdad? Que pensamos que es algo tan pequeño. No era tan pequeño su pecado y causó que Dios volviera a su juicio.
Pero entonces sucedió algo aquí, ¿verdad? Dice que era un juicio muy severo, ¿verdad? Para enseñar la importancia y lo necesario de que ellos tuvieran temor a Dios. Cuando olvidamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no tenemos el temor a Dios en nuestras vidas, y cuando hablamos de temor, no es que tengamos miedo, sino la reverencia de reconocer quién es Él, quién es su carácter, en la forma limitada, ¿verdad? Que podemos conocerle, porque nuestra mente, nuestra capacidad no nos daría para entender la grandeza de Dios. Pero es importante que nosotros aprendemos a reverenciar y a tener ese temor reverente ante quién es Dios y quiénes somos nosotros en su presencia. Y eso era lo que ellos habían olvidado. No solamente olvidaron eso, sino que tenían un corazón tan ingrato delante de Dios. Entonces, vamos a seguir. Dice, uno de los puntos antes de continuar es que dice que en muchas partes del mundo vemos que la serpiente, ¿verdad? Como en los médicos vemos que es como un logo, ¿verdad? La serpiente es símbolo de vida. Pero en este caso, para el pueblo de Israel era un símbolo en este momento. Estas serpientes que le estaban mordiendo eran símbolo de muerte. Pero vamos a ver entonces, dice el punto número 2, nos dice, la gracia divina proveyó una solución de vida al pueblo pecador. Entonces dice en el versículo 7, estamos ahí, capítulo números 21, versículo 7. Entonces el punto A, el pueblo confesó el pecado y pidió gracia de Dios. Entonces dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Un punto que vemos aquí es, ¿verdad?, que cuando el pueblo se ve que en medio de este juicio, donde estas serpientes, ¿verdad?, le muerden y donde mucho pueblo está muriendo, entonces ellos se acuerdan y reconocen, ¿verdad?, su pecado. Y qué triste es que nosotros tengamos que ver la mano o el juicio de Dios sobre nuestras vidas cuando hemos pecado, para que entonces podamos reconocer que estamos mal delante de su presencia. Es triste, hermanos, cuando eso sucede, pero es tan importante que nosotros, cuando le hemos fallado a Dios, vengamos delante de su presencia con un corazón humilde, reconociendo que Él está presto para escuchar nuestro clamor cuando venimos delante de Él, porque su palabra nos enseña que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Entonces vemos ahora la actitud de este pueblo que de ahora viene con un corazón arrepentido. Entonces reconoce que ellos han pecado contra Dios, ¿verdad? Dice, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Entonces se ruega, entonces ellos piden a Moisés porque ellos están atemorizados, ellos mismos no se atreven a acercarse a Dios a pedir clemencia por ellos mismos, sino que le piden a Moisés que sea él a quien se acerque ante la presencia de Dios y ruegue e interceda por ellos, o sea, que sea su mediador delante de Dios, ¿verdad? Y qué bonito que Moisés no se ha sentido ofendido por lo que ha hecho el pueblo, porque sí hablaron contra Dios, pero también hablaron contra él, pero en toda humildad, ¿verdad? Él como el líder que era del pueblo y que él les amaba también, va delante de la presencia de Dios. Entonces él dice que Moisés oró por el pueblo. Y qué importante, ¿verdad? Para nosotros aquí hay una gran enseñanza, que especialmente para pastores, para líderes, ¿verdad? Para miembros de la iglesia, para todos, pero la importancia de como siervos y de Dios, como sus siervos, como sus hijos, que tomemos ese lugar de ser intercesores por el pueblo, ¿verdad? Clamar cuando haya alguien en necesidad, presentarlo delante de la presencia de Dios, no negarnos a extender el perdón y a clamar y orar por aquellos, ¿verdad?, que están en una situación
triste, donde ellos mismos no se atreven, ¿verdad? A veces a clamar y pedir a Dios para que Dios intervenga y de cierta forma nosotros, ¿verdad? Ser esos mediadores delante de ellos, ¿verdad? En oración, ¿verdad? No que nosotros podamos cambiar a nadie, porque eso es obra del Espíritu Santo, pero sí sabemos que podemos elevar oración, interceder delante del trono de la gracia al Señor por estas vidas, ¿verdad? Que tienen necesidad, ¿verdad? Que se han alejado del Señor y que desean, ¿verdad? Acercarse a su presencia, porque Dios siempre está presto para escuchar, ¿verdad? Está presto a escucharle a ellos directamente, pero a veces cuando estamos en un lugar de pecado, ¿verdad? Nos parece que Dios no nos va a escuchar, entonces no nos atrevemos a orar, pero qué bueno que Él sí nos escucha. No necesitamos, ¿verdad? Es un privilegio cuando otras personas nos ayudan a orar, pero sepan que nosotros podemos acercarnos delante de la presencia de Dios. No importa lo que hayamos hecho, si nos humillamos delante de Él, Él nos recibe. Amén. En esta noche no dejes pasar la oportunidad. Si necesitas arreglar tu vida delante de Dios, Él está presto para escuchar. Amén. Y vamos a continuar con el versículo 8. Estamos en el punto B y dice: Dios mostró la solución de vida y Moisés la proveyó al pueblo. Dios mostró la solución de vida. El pueblo estaba muriendo. Estas serpientes venenosas que les mordía, se dice que tal vez era que causaba, dice ardiente, porque tal vez era la inflamación que causaba sobre ellos, que causaba la muerte, quizás era por el veneno, ¿verdad? Le decían serpientes ardientes, son varias las opiniones, pero ciertamente era que le estaba causando la muerte. Entonces dice que Jehová le dijo a Moisés, le dio instrucciones exactas y específicas que él tenía que seguir para que el juicio, ¿verdad? Se detuviera para este pueblo. Entonces dice que ellos estaban muriendo, pero Dios le daba la solución de vida. Y dice, en el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces Dios le dice a Moisés que haga esta serpiente ardiente. También dice que cuando habla de serpiente ardiente, también vemos aquí una tipología de Cristo, ¿verdad? Porque dice que la ponga. Aquí comenzamos a ver la tipología, ¿verdad? De Cristo con estas serpiente de bronce que él iba a hacer. Cuando dice una serpiente de asta, dice que también alude al bronce, que el bronce es tipo de los sufrimientos de Cristo, es un símbolo tipológico. Esta serpiente de bronce es comparada, ¿verdad?, con el sufrimiento de Cristo como el Mesías. El bronce en la Biblia significaba el sufrimiento de nuestro Señor. Entonces dice que iba a ser una serpiente de bronce y dice: ponla sobre un asta. La iba a poner en un sitio, en un asta, era como más bien como un símbolo, como la tenía que levantar, tenía que ponerla en un lugar alto donde todo el pueblo, ¿verdad?, la pudiese ver. En un lugar alto iba a estar esta serpiente en una asta. Dice que era más bien como si fuera una bandera, como una forma de una bandera. Se compara también. Entonces, que le va a poner en un lugar alto, como se pondría una bandera, para que el pueblo, no importa dónde estuviera el pueblo, en este lugar alto, ellos pudiesen mirar a la serpiente. Entonces dice que cuando ellos miraban a la serpiente, dice, ellos iban a vivir. O sea que al mirar solamente a esa serpiente, iban a tener vida. Se iba a terminar ese juicio que estaba sobre ellos, que les estaba causando la muerte. Y aquí vemos, ¿verdad? Cristo es aquí mostrado, ¿verdad?, en esta serpiente, porque sabemos que Cristo fue necesario que fuera el madero y fue sacrificado en la cruz, ¿verdad? Entonces nosotros cuando le miramos a Él, ¿verdad?, es la fe
la que nos hace, nosotros también estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Desde el principio sabemos, ¿verdad?, que la serpiente también en la Biblia, desde el principio del Edén, la serpiente también es tipificada por el mismo Satanás, ¿verdad? Vemos que es Satanás quien de cierta forma instiga y produjo la muerte en la humanidad cuando instigó a Eva a tomar del fruto prohibido, y eso nos causó la muerte, ¿verdad? Que por eso ya, ¿verdad?, todos tenemos que morir. Y esta serpiente que los mordía, ¿verdad?, le causaba la muerte, en cierta forma también representa al enemigo, al adversario, a Satanás, ¿verdad? Como la serpiente, lo vemos también en el Apocalipsis, se le conoce en el libro de Apocalipsis 12:9, dice que es la serpiente antigua y alude al diablo y a Satanás. Entonces sabemos, ¿verdad?, que el pecado viene a nosotros por instigación de este tentador. Dice que a manera de serpiente presenta el pecado como algo bueno para nosotros. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros a veces las cosas que son malas, cuando estamos cegados, nos parece que son buenas y ahí sucumbimos al pecado. No siempre el tentador nos trae el pecado como algo feo, a veces es muy sutil y nos hace ver, ¿verdad?, como algo bueno, y tenemos que tener cuidado, porque si no nos damos cuenta, dice el pecado, ¿verdad? Y aunque él nos instiga, un punto que quiero tocar, el enemigo nos instiga, nos tienta, pero al final del día, quien escoge y que toma la decisión de hacer es la obra de pecado, quien no es el diablo quien nos obliga, somos nosotros quien tomamos la decisión de lo que vamos a hacer. Cedemos a las tentaciones, cedemos ante el pecado, o podemos escoger y decir no, me aparto y salir corriendo de esa situación que sabemos que no es provechosa ni es buena para nosotros y que al final nos puede causar muerte, no solamente física, sino espiritual. Cuando nosotros, el pecado es cuando nosotros cedemos al pecado, es una puerta, un derecho legal que estamos abriendo al enemigo para que él entre y haga con nuestras vidas como él quiere. En cierta forma quedamos cautivos cuando abrimos esa puerta, porque le damos un derecho legal al enemigo, y mientras nosotros no cerramos esa puerta, nuestra comunión con el Señor está interrumpida, y en esa área de nuestra vida, mientras esté abierta esa puerta, es quien el enemigo quien toma control de nuestras vidas, y nosotros seguimos, ¿verdad?, como quien dice, danzando a su son. Por eso es importante que si nosotros hemos pecado, nos arrepintamos de nuestros pecados, vayamos sinceramente delante de la presencia de Dios, sabiendo que Él ha provisto a Cristo, quien murió como sacrificio en el madero, y que nosotros a través de la fe podemos mirar hacia Él, sabiendo que podemos encontrar el oportuno socorro y el perdón que necesitamos, la liberación para poder salir del pecado que puede arruinar nuestras vidas. Como el pueblo de Israel miró a esta serpiente de bronce que significaba para ellos la vida, la sanidad. Cristo, al entregar su vida en el madero, es nuestra sanidad también, física y espiritualmente. Entonces vemos que si miramos y pensamos en este pueblo, cuando ellos estaban, ¿verdad?, con estas mordiduras en ese estado, quizás su mente no estaba clara, sus ojos no estaban claros, porque estaban sufriendo los efectos del pecado, pero sí entendieron que al mirar, aunque fuera con sus ojos nublados hacia esa cruz, hacia esa serpiente de bronce, esa era su salvación. Tuvieron la fe para creer en lo que Dios le había dicho. Si miran a la serpiente de bronce, se terminará su juicio. Ellos confesaron, en una forma de confesar y de recibir sanidad. Igual que nosotros, cuando miramos hacia el madero, donde el Señor fue sacrificado por nosotros, por medio de la fe, sabemos que es ahí donde encontramos esperanza, encontramos sanidad, encontramos perdón para nuestras vidas. Es esa fe salvadora
¿verdad? La que nos ayuda. No necesitamos nada más sino esa fe sencilla, aunque sea como un granito de mostaza, que sabemos que si miramos hacia Él encontramos esperanza, encontramos sanidad, encontramos liberación y encontraremos vida. Amén. Vamos a seguir, ¿verdad? Con el próximo punto. Seguimos con el punto y seguimos ahí en el versículo 9, como que me adelanto un poquito. Versículo 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Amén. Ese fue el punto que acabé no lo leí el versículo, pero le di la explicación ya. Amén. Así que cuando ellos miraban a la serpiente de bronce, ¿verdad? Que estaba sobre un asta, para que todo el pueblo pudiera mirar, tenía que quedar en ese lugar alto, donde todos ellos miraran y pudieran ver, no importaba si estuvieran en el piso arrastrado por la condición que estaban, ¿verdad? Por la mordedura, ¿verdad? De esas serpientes venenosas. Pero ellos miraban y ahí recibían sanidad y recibían vida. Y ahora sí seguimos al punto número 3, ¿verdad? Dice, Cristo fue a la cruz para dar vida a todo el que cree en Él. Y ahora vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 3, ¿verdad? Que es un capítulo muy conocido, y vamos a leer unos versículos, ¿verdad? Que todos quizás conocemos, ¿verdad? Y quizás hasta nos hemos memorizado, pero ahora que podemos traer a correlación, ¿verdad? Con estas escrituras que hemos leído. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que el mismo Jesús en este capítulo 3, cuando Él está hablando, ¿verdad? Si usted se va a ese capítulo, le está hablando a Nicodemo, ¿verdad? Acerca de la importancia de un nuevo nacimiento. Y le dice, ¿verdad? Que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Él estaba hablando de que era necesario, ¿verdad? Está predijendo su muerte, que era necesario que Él muriese, que era necesario que Él fuera el sacrificio, que era necesario que Él pasara por los sufrimientos que tenía que pasar, porque Él era la esperanza de la humanidad. Él era el Mesías prometido. Él era quien iba a dar vida a nosotros, ¿verdad? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que la palabra de Dios nos recuerda que si venimos a Él, podemos tener una nueva vida, podemos tener un nuevo nacimiento. No nos tenemos que quedar en ese lugar de pecado. Tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios, en la vida, ¿verdad? Cuando miramos, ¿verdad? La vida de un David que él pecó contra Dios y fue necesario, ¿verdad? Que el profeta Natán le confrontara con un pecado que él no había reconocido. Pero en ese momento, cuando es confrontado con su propio pecado, él en humildad se humilla, reconoce su pecado, se humilla delante de Dios y Dios le perdona. Y aunque vino un juicio, ¿verdad? Para David, lo vemos en que su hijo murió, pero Dios le perdonó su pecado y él continuó, ¿verdad? En esa relación tan maravillosa con Dios ahora desde este otro punto de vista, como de un hombre que ha conocido y reconocido que ha faltado a un Dios tan maravilloso, tan lindo. Y él, vemos en tanto de sus salmos como él confiesa cuando él no había confesado ese pecado, ¿verdad? Lo vemos en los salmos. Dice que como él se sentía, habla como él se sentía en sus huesos, ¿verdad? Que le faltaba la vida, que su cuerpo que estaba muriendo físicamente, porque el pecado es capaz es como que nos corrompe, nos dice que no solamente el alma y nuestro espíritu, sino que también en nuestra carne, en nuestro cuerpo puede sufrir enfermedad porque el pecado, ¿verdad? Que no confesamos. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Proverbios 28:13,
que dice, sabemos que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Cristo, ¿verdad? A causa de su sacrificio en el madero, solo lo que tenemos que hacer es tener esa fe, mirar hacia Él y confesar nuestros pecados para que podamos recibir esa salvación. Era necesario que Cristo fuese, ¿verdad? Al madero, a la cruz, ¿verdad? Sacrificara su vida para que a través, ¿verdad? De su sacrificio nosotros tuviéramos esperanza. Dice, y continúa en el versículo 15 y nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo importante que tenemos que aprender, mis hermanos, mis amigos, es que Dios no está con un látigo ahí esperando que nosotros pequemos para caernos, ¿verdad? Y traer su juicio sobre nosotros, porque dice que el deseo de Él es que todo aquel que en Él cree, que creen en quién, en Jesús, en nuestro Mesías, el Hijo de Dios encarnado, que Dios nos amó, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Que permitió que nosotros pudiéramos creer en Él para que así pudiéramos alcanzar la vida eterna, pudiéramos tener vida. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén, cuando el hombre pecó, no es el juicio que vino sobre nosotros fue la muerte. Todos nosotros vamos a morir, a menos que el Señor no venga, ¿verdad? Y ya seamos levantados. Pero de otra forma, todos tenemos que pasar por el proceso de la muerte. Pero qué bueno saber que en Cristo que tenemos esperanza, que se nos promete una vida eterna, ¿verdad? Que esta vida que estamos viviendo es una vida pasajera. Tiene que terminar, tenemos que morir para poder levantarnos en un cuerpo nuevo y glorificado, ¿verdad? Delante de su presencia. Pero entonces, ¿verdad? Lo que nos necesitamos hacer es confesar nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, que todos necesitamos un Salvador. Dice, porque cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo es el mediador, el Hijo de Dios, que nos dice, si pones una mirada de fe, ¿verdad? Que pongamos en Él. Hay un corito que lo aprendí hace muchos años. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, ¿verdad? Entonces, si ponemos nuestra mirada en Él, sabemos que podemos ser salvos, que estamos de esta vida, como dije, ¿verdad? De pasada, pero hay una eternidad. Esta vida no se termina cuando yo muera. Yo paso a una eternidad y es esa mirada de fe que he puesto mis ojos en el Señor, y que tú también, si no le conoces, lo puedes hacer en esta noche. Poner tu mirada en Él y saber que estamos aquí, pero trabajando, ¿verdad? Nuestro propósito es alcanzar la eternidad con nuestro Señor. Amén. Entonces vamos al punto B, que dice que Dios nos amó y nos dio a su Hijo para darnos la salvación. Dice el versículo 16, este versículo, ¿verdad? Que tanto amamos, que fue uno de los versículos, por lo menos para mí, que me aprendí, uno de los primeros que me aprendí y que tanto hemos escuchado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, no uno, no alguno, todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera el Padre nos amó, de tal manera nos ha amado, que estuvo dispuesto a entregarse como Hijo encarnado, ¿verdad? Y venir a este mundo, ¿verdad? Para que todo aquel
Y el Señor Jesús, ¿verdad? No fue una obligación. Él entregó su vida. Dice que Él puso su vida, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su deidad, su majestad, el estatus que tenía para venir a este mundo a sufrir, para venir a este mundo a ser humillado, para venir a este mundo a morir en un madero que representaba, dice que era una maldición. Morir en un madero era maldición. Morir en una cruz representaba una maldición y Él pasó esa humillación. Se hizo, dice que se hizo pecado porque cargó, no porque Él pecó, pero cargó el peso de nuestro pecado y se hizo maldición delante de los hombres para que tú y yo pudiéramos tener vida. De tal manera nos amó. De tal manera. Entonces dice para que cuando nosotros creemos en Él, ninguno se pierda. A través de su sacrificio, todos podemos alcanzar misericordia, todos podemos alcanzar el perdón. A través de nuestra confesión, todos podemos alcanzar salvación, sanidad, liberación. Acerquémonos ante su presencia. Moisés rogó por un pueblo, ¿verdad? Para que pudiera alcanzar, para que Dios tuviera misericordia. Y Cristo, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Mesías, el Hijo, ¿verdad? De Dios, Dios encarnado, es no solamente nuestro sacrificio, sino que es nuestro mediador, es nuestro sacerdote, que ya lo habíamos estudiado en clases pasadas, pero Él mismo es que está intercediendo delante del Padre por nosotros. Así que si escuchas hoy su voz, atiende y responde a su llamado. Está esperando por ti y está esperando por mí. Y no importa cuántas veces nosotros le fallamos como seres humanos que somos. Qué bueno que cuando venimos delante de su presencia con corazones contristos, con corazones humillados, una y otra vez Él nos vuelve a levantar y a darnos el oportuno socorro. Amén. Y el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El deseo del Padre no era condenar al mundo. El deseo del Padre es que dice que Él no envió para condenarnos. Cristo no vino, no está ahí para apuntar nuestro pecado, ¿verdad? Nosotros como seres humanos a veces, yo digo que somos tan duros, ¿verdad? Nosotros fallamos a Dios y Él nos perdona, pero nosotros podemos ser tan severos con los otros seres humanos, con otras personas. Cuando vemos que las personas están mal, en vez de ayudarles, apuntamos y hacemos como el pueblo de Israel, estamos murmurando de otros, quejándonos, ¿verdad? En situaciones cuando el deseo de Dios, el deseo del Padre es que ninguno sea condenado. ¿Quiénes somos nosotros para traer juicios contra nuestros hermanos, contra los demás seres humanos? El juicio solamente pertenece a Dios y dice que el deseo de su corazón no es condenar, sino salvarnos, es redimirnos, es restaurarnos, es volver, ¿verdad? A tomar esa separación, ¿verdad? Que había entre Dios y nosotros, y es Jesucristo, nuestro Mesías, quien es, ¿verdad? Ese puente que vuelve y nos elevan de nuevamente delante de la presencia del Padre, ¿verdad? Y que vuelve a establecer esa comunión que se rompió, que se quebrantó en el Edén. Entonces dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos podemos recibir salvación en nuestro Jesús, en nuestro Señor, en nuestro Dios encarnado, en nuestro Salvador, en Emmanuel, Dios con nosotros, en nuestro príncipe de paz, en nuestra vida eterna, en nuestra esperanza. Amén. En esta noche, ¿verdad? Yo espero que tú hayas sido edificado, ¿verdad? Y para concluir, solo recordemos eso, que el Padre, el deseo del Padre es que nosotros seamos restaurados en nuestra
comunión y en nuestra relación con Él. En esta noche, si de alguna manera te has apartado del Señor, yo te invito a que envuelvas a Él. No importa el pecado que hayas hecho, la mano de Dios no es corta para salvar. Para Él nada es imposible, no solamente para darnos sanidad en nuestra alma y en nuestro espíritu, sino para también restaurar nuestros cuerpos, nuestra calidad de vida, porque Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, sabemos que en este mundo tenemos aflicciones, que este mundo también es un valle de lágrimas, es un desierto, pero cuando caminamos de la mano de nuestro Dios, de nuestro Señor, y ponemos nuestros ojos de fe, nuestra mirada de fe en ese madero, sabemos que con Él nada es imposible y que podemos llegar a donde vamos, hacia esa tierra prometida que no está en esta tierra. Vamos hacia la tierra prometida, ¿verdad? Hacia la eternidad, con ese propósito, ¿verdad? Que trabajamos día a día cuidando, ¿verdad? Con nuestra salvación, con temor y temblor, y con ese temor reverente, porque sabemos que tenemos un enemigo que está ahí, ¿verdad? Como un león, dice, feroz, buscando a quien devorar, hacernos tropezar y caer en el camino. Pero recuerde, hermano, que usted y yo elegimos. Cerremos todas esas puertas, ¿verdad? Que pueden estar abiertas. Vengamos al Señor sabiendo, confesemos, arrepintámonos para que alcanzamos, ¿verdad? A través de nuestra confesión y de nuestra fe, la salvación y la esperanza y la vida eterna. Amén. En esta noche yo te invito, acerquémonos delante de su presencia. Vamos a orar. Amén. Padre celestial, Dios amado, Dios eterno, en esta noche te damos gracias por que enviaste a tu Hijo. De tal manera nos amaste, Padre, que enviaste a tu amado Hijo. Gracias, mi precioso Jesús, mi adorado Mesías, mi Salvador, mi Paracleto, mi todo. Gracias que tuviste a bien darnos vida, que pudimos acercarnos a tu presencia y recibir el oportuno socorro. En esta noche, Padre, yo intercedo, yo ruego delante de tu presencia, mi Dios, por aquellos, Señor, que de alguna forma, Señor, quizás están alejados. Yo clamo, Señor, a ti por los hijos pródigos, para que tú le vuelvas a casa, Señor. Yo clamo, Señor, por aquellos que no te han conocido, Padre, que quizás no se atreven a venir a ti, que quizás están en un estado de pecado, Señor, que piensan que para ellos no hay esperanza. Y yo envío, Señor, tu palabra poderosa, porque tú eres la palabra viviente, Señor. Espíritu Santo, en Espíritu Divino, allégate, Señor, al que escucha esta palabra, Dios mío, Padre celestial, y ministra sus vidas y a sus corazones, Padre, para que puedan entender que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Y cuando venimos a ti, Señor, tú nos escuchas, Padre, y estás ahí para levantarnos, Padre celestial, y para restaurarnos y para, Señor, hacer, Señor, que nuestra comunión contigo sea establecida. Bendice esas vidas que se acercan a ti, bendice sus hogares, dale vida, dale salud, dale esperanza, toca sus cuerpos, Señor, sana sus almas, Señor, de las huellas del pecado, de la aflicción del pecado. Pero te pido, Señor amado, que también traiga sanidad en el cuerpo, Padre celestial, en aquellos que necesitan un toque, Señor, de sanidad en esta noche. Gracias porque en ti, Señor, no solamente recibimos vida, Señor, sino que tú dices que por tus llagas también somos sanos en nuestros cuerpos, Padre. Creemos, Señor, que para ti nada es imposible. Alcánzales, mi Dios, en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Gracias por tu sacrificio en el madero. Gracias que tú eres nuestra esperanza, mi Dios. Te damos gracias por haber podido, por este privilegio de impartir tu palabra. Permite, Señor, que haya cabida honda en nuestro corazón, Padre celestial, y que podamos reflexionar en ella, mi Dios, para entenderla, Señor, y practicarla, Señor, y llevar este mensaje de vida y esperanza a tantos, Señor, que todavía necesitan escucharlo, mi Dios. Gracias, Padre, te doy en esta noche por este privilegio que me has concedido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
pedimos todas las cosas y a ti te damos la gloria y la honra. Amén. Sean bendecidos mis amados hermanos, Dios les bendiga. Recuerden que siempre podemos acercarnos a nuestro amado Salvador y en Él siempre encontraremos vida y esperanza. Tenga fe, ponga su mirada de fe en Él. Bendiciones para usted y para su querida familia. Dios les bendiga.